Bienvenidos a este nuevo video en este canal de Jóvenes Peregrinando. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que tiene que ver con la situación en la que se encuentra hoy en día el mundo, el cual es la pandemia del famoso coronavirus, o también conocido como COVID-19. Y bueno, no precisamente vamos a hablar o no vamos a profundizar sobre detalles de salud, sobre detalles de estadísticas, sobre ese tipo de elementos o conceptos, sino más bien vamos a hablar sobre cómo nosotros como jóvenes creyentes debemos de actuar ante esta situación. ¿Y por qué? ¿Y por qué este tipo de temas en este video? Bueno, porque reflexionando sobre este tipo de circunstancias nos podemos percatar que ya estamos cada vez más cerca al fin. Y este acercamiento al fin que conlleva pues que cada vez se vayan presentando más de este tipo de situaciones. Por ende, tenemos que estar preparados, tenemos que saber cómo vamos a actuar ante estas situaciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues qué mejor manera que ir a la escritura. En la escritura encontramos desde la Torá muchas instrucciones, muchos ejemplos, muchos consejos que nos ayudan a vivir día a día, pero también que nos ayudan a estar preparados para lo que viene. Y bueno, para poder hablar sobre este tema nos vamos a basar sobre un capítulo en el Brit Hadashah, en uno de los libros del Brit Hadashah, que es Mateo 24. Esta parte de la escritura me gustó mucho para poder explicar cómo estar preparados como creyentes, porque engloba muchos consejos dados por el mejor ejemplo que encontramos en la escritura, que es Yeshua. Y bueno, comenzando con este capítulo, vemos que Yeshua inicia diciéndole a sus discípulos que ese templo que ellos veían de manera física, ¿qué iba a pasar? No iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo, sino iba a ser destruido. Y que qué iba a pasar después, Yeshua iba a ser quien lo iba a levantar. Esto es muy importante y me encanta que empiece este capítulo con esto porque les hace ver o trata de hacerles ver a los discípulos que ya no va a haber un santuario físico, sino más bien el santuario van a pasar a ser que cada uno de ellos, así como hoy en día cada uno de nosotros somos ese santuario. Y es importante tener esto muy en claro porque como santuarios nosotros tenemos que estar preparados ante estas situaciones que vivimos hoy en día. ¿Por qué es importante estar preparados? Porque hoy en día, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que vemos? Vemos dos tipos de casos. Vemos personas que caen en una forma muy extrema, que se toman ese tipo de circunstancias con miedo, con terror y caen en situaciones como compras de pánico, como cuestiones obsesivas en la salud, como también cuestiones de estrés. Y por otra parte, encontramos casos de personas que se lo toman a la ligera, que ponen como justificante el ser creyentes, el seguir el ejemplo de la escritura para decir que no les va a pasar nada ante esa situación. Y ojo, ahí están totalmente erróneos. Dentro de este capítulo, Yeshua nos deja muy en claro que no tenemos que caer en ninguno de los dos extremos. Y bueno, prosiguiendo con el capítulo, vemos que Yeshua, después de esta declaración que les hace a sus discípulos, y ya hablando con ellos, ellos les preguntan a Yeshua, ¿cuándo va a suceder estas cosas? Entonces Yeshua, en respuesta a eso, les empieza a decir que va a haber señales que van a ir avisando cuando se vaya acercando el fin, ya cuando esté a un paso del fin. Y bueno, desde ese momento ya estaban cerca del fin y hoy en día pues ya estamos a la vuelta de la esquina del fin. Y bien, prosiguiendo en este capítulo, encontramos que Yeshua le empieza a decir a sus apóstoles que van a haber distintos tipos de juicios, que va a haber distintas señales, que todo eso les va a servir a ellos de referencia. Pero también otra cosa muy importante que viene dentro de este capítulo es los consejos que Yeshua les da de cómo estar preparados ante estas situaciones. Y para comenzar, pues bueno, vamos a dividir en 3 segmentos el saber cómo estar preparados ante estas situaciones, tomando como referencia este capítulo. Y bueno, el primer segmento, la primera área
el primer área en el cual nosotros tenemos que estar enfocados dentro de este capítulo es en la parte de estar preparados espiritualmente. Ahora, ¿cómo nosotros nos preparamos espiritualmente? Bueno, escuchando. Ahí vemos que los apóstoles, ¿qué están haciendo? Ellos están escuchando lo que Yeshua les está diciendo. Y todo lo que les está diciendo, tanto en relación a las señales, los juicios, como también el cómo estar preparados, se relaciona con lo que viene en la Escritura. ¿No? Vemos en gran parte del Evangelio cómo Yeshua toma referencias de la Torá para poder enseñar. De igual manera, en relación a esto, pues nosotros tenemos que tomar referencias de la Torá, de la instrucción que viene ahí para saber cómo vivir en estos momentos. Cómo estar preparados tanto de una manera en nuestra vida diaria, en cuestiones tan sencillas como la parte de la salud, como también cómo estar preparados en un aspecto más profundo que tiene que ver con nuestra salvación. Porque ese es el punto final, el estar preparados ¿para qué? Para poder ser salvos. Eso es lo más importante. ¿Y cómo estar preparados para estar salvos? Pues bien dice Yeshua y bien también lo dice en Apocalipsis, que pues se tiene que estar limpiando constantemente las vestiduras para que en ese momento en el cual Él regrese, pues nosotros podamos tener ese acceso a ese al árbol de vida, estar nuevamente en la presencia del Padre. Por otra parte, también tenemos que estar escuchando, no temiendo es una parte muy importante en la cuestión también espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros también caemos, como decíamos, en uno de los extremos, que es entrar en terror, lo único que nos lleva a eso es a desviarnos del enfoque principal que es la salvación. Y bien dice aquí en este capítulo que todas esas cosas, todas esas señales, todos esos juicios, que es necesario que pase. Eso se los dice a sus apóstoles, haciéndoles entender que no van a poder ni evitarlo, ¿no? Que suceda, ni tampoco van a poder esquivarlo. Van a vivir esas circunstancias. Lo que sí pueden hacer, ¿qué es? Pues prepararse. Entonces, pues no les está diciendo, no, pues tengan miedo, salgan gritando, corriendo. No, lo que les dice es, esténse listos. Claro, en esta parte sí hay un segmento donde dice, huyan, pero les dice huyan para evitar caer o evitar interrumpir el propósito que tenían en ese momento ellos, que pues era ir llevando la palabra, que todo ese ejemplo, toda instrucción que Yeshua les había dejado. Pero pues en realidad no les está diciendo el corran, vayan a hacer compras de pánico, eso, sino más bien lo que les dice es estén atentos. Y con eso pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con el estar atento a las señales. ¿Y a qué se refiere con esto? El estar checando, estar listo ante estas circunstancias. Él pone ahí un ejemplo, o hace una referencia a una parábola que tiene que ver con las hojas de la higuera. Él dice que cuando las hojas de la higuera estuvieran brotando, quiere decir que el verano está cerca. Y esto hace alusión, pues bueno, a estas señales, a todos estos juicios. Y ahora, ¿por qué nosotros tenemos que estar atentos o cómo nos ayuda eso en la parte espiritual? Pues bueno, para como la parábola de las vírgenes, estar listos con nuestro aceite para el momento que regrese o que esté el novio, ¿no? En este caso, pues haciendo alusión al Mashiach que regrese, pues estar totalmente preparados para salir con él, para regresar con él hacia el Padre. Y bueno, de igual manera, pues no dejarnos caer, no dejarnos abatir, sino estar fortalecidos con la esperanza de que tiene que pasar todo esto, pero después de todo esto va a venir una gran recompensa si es que nos mantenemos firmes en eso. Prosiguiendo, entramos a una parte, al segundo segmento que tiene que ver con la parte emocional. Y aquí lo primero que vemos en la parte emocional es que Yeshua les dice a sus apóstoles o les enseña cómo poderse ellos guiarse a través de su ejemplo. ¿A través de qué? De estar listos y preparados como consagrándose.
¿no? No dejándose llevar por la parte emocional, porque la parte emocional es un aspecto muy, muy fuerte que logra mover al ser humano de una manera impactante. Pero si nosotros seguimos el ejemplo de Yeshua, que no se dejó ni abatir, que no se dejó llevar por lo emocional, podemos proseguir en esto y no nos vamos a dejar nosotros llevar por ningún tipo de emoción. Después vemos también que les dice a sus discípulos el que no se dejen engañar, porque van a surgir falsos profetas, van a decir muchos que vienen en el nombre de Yeshua, y lo único que van a hacer va a ser van a engañar a la gente. Eso también tiene mucho que ver con la parte emocional. ¿Por qué? Porque hoy en día nos encontramos con una sociedad en la cual, a pesar de que a lo mejor algunos se dicen ser creyentes, se dicen cumplir con la instrucción, lo único que están haciendo es asimilarse. Y uno de los factores con mayor motivación, con mayor empuje dentro de esta asimilación es la parte emocional. Muchos se empiezan a asimilar a tradiciones o costumbres del mundo, ¿no? Cada vez vemos más iglesias, las cuales pues están celebrando festividades que el Eterno no mandó, que están adoptando ciertas características o costumbres que van muy contrario a lo que el Eterno enseña en la Torá, que también pues van aceptando o se van haciendo más liberales ante ciertas circunstancias del mundo hoy en día que también son totalmente incorrectas. Entonces aquí en esta enseñanza que les transmite a sus discípulos, Yeshua les dice, no se dejen engañar, ¿no? Y no se dejen engañar por esos falsos profetas, porque todas estas cuestiones, todos estos sistemas, todas estas circunstancias, ya sean personas, sean iglesias, estructuras, todo este tipo de cosas, lo único que van a hacer es engañar al ser humano de manera emocional y lo van a desviar. Entonces, de manera emocional tenemos que estar listos y preparados para no dejarnos engañar por este tipo de circunstancias o factores. De ahí proseguimos ya a una parte física. Y aquí esto es muy importante porque hablando de los dos extremos que comentábamos en un principio, así como no debemos caer en la parte del pánico, tampoco tenemos que caer en una parte de tomar las cosas a la ligera. Y Yeshua en el Evangelio da un claro ejemplo en el momento de que es tentado, le responde al adversario, le dice en una de las pruebas en las que está, le dice, no debes de tentar al Eterno. Y esto encaja súper bien con lo que estamos viviendo hoy en día y lo que vamos a ir viviendo cada vez más seguido, que tiene que ver con nuestra vida, cómo no debemos tomarnos a la ligera las circunstancias y no porque seamos creyentes que debemos pensar que no nos va a suceder nada. Tomando este ejemplo de la pandemia que hoy vivimos, no podemos nosotros salir y decir no nos va a pasar nada porque somos creyentes, porque seguimos el ejemplo del Mashiach y me salgo, no me pongo un tapabocas, estoy en contacto con las personas, porque ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues nos vamos a enfermar y eso va a llevar una consecuencia. Entonces, en la parte física es súper importante el seguir las instrucciones, estar informados, estar siguiendo los consejos que se dan por la parte de la salud. Claro, sabemos que en la parte mediática muchas veces se manipula, muchas veces pues no se dan las cifras de manera certera, pero lo que sí podemos saber es que ya sea porque sí fue algo natural o porque fue algo que se causó o que se motivó a hacer o que se produjo, pero al final de cuentas, pues en el caso de este virus, pues sí existe y no podemos nosotros arriesgarnos y salir de sin las debidas precauciones. Aquí Yeshua, pues igualmente les dice que tienen que estar pues listos para estas circunstancias y no deben de tentar al Eterno tomándose la ligera. Otra parte también es que tenemos que planificar. Es súper importante el estar también súper aterrizados en las circunstancias de cómo vamos a vivir en estos momentos, ¿no? De cómo nosotros
vamos a, ya sea cómo vamos a administrar nuestros recursos, cómo también nosotros, inclusive cómo vamos a ayudar a otros, que es un aspecto súper importante también dentro de estas circunstancias y como jóvenes creyentes. Es una gran responsabilidad que tenemos el ayudar a otras personas que caen vulnerables. En esta situación del coronavirus vemos muchísima gente que pues por lo mismo de que no pueden quedarse en sus casas porque tienen que salir a trabajar o porque son personas que no tienen un ingreso fijo, pues caen en un estado vulnerable a carecer de recursos, y ahí es donde nosotros como jóvenes creyentes y como creyentes en general también tenemos que actuar y ayudar a otros. ¿Y de qué manera? Pues nosotros también planificando, tenemos que planificar con nuestros recursos, tenemos que planificar sobre los cuidados de salud que vamos a tener. Y por otra parte también tenemos que, como consejo, Yeshua dice, velad. ¿Por qué? Porque es súper importante el estar, el velando, el estar atentos, porque si nosotros nos dormimos en ese tipo de circunstancias, por una parte, pues bueno, como ya vimos, pues podemos caer pues en resultados desfavorables ante nuestra salud, ante nuestra parte también espiritual, pero también por otro aspecto tenemos que estar velando para que no nos dejemos corromper por este mundo. Y esto muy apegado a la cuestión de que no nos dejemos engañar igual en la parte emocional por esos falsos profetas. Igual manera nosotros no tenemos que caer en quedarnos nosotros dormidos y asimilarnos, ¿no? Y de igual manera no quedarnos dormidos y hacernos indiferentes ante la situación ante las situaciones que van pasando desfavorables, ese tipo de circunstancias, ¿no? También aquí dentro de este capítulo hay un verso que me impacta mucho, que dice que por la multiplicidad de la maldad, el amor de muchos o el corazón de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Y eso no quiere decir que se enfríe físicamente, sino más bien van a dejar de sentir empatía por los demás, y de igual manera van a dejar pues de tomarse en serio la Torah, ¿no? Y como decía, esto tiene mucho que ver también con el punto que tiene que ver, con el punto, perdón, de no dejarse engañar por los falsos profetas. Nosotros tenemos que estar también muy fijos, tenemos que estar firmes en la instrucción, firmes en no asimilarnos y también firmes en no caer en una cuestión egoísta de pensar solamente en nosotros, sino nuestro corazón no se debe de enfriar, sino al contrario, debe tener ese calor que solamente la instrucción, que solamente el ejemplo de Mashiach nos muestra. Y bueno, aquí para terminar, una de las frases o versículos que también dice que me gustó mucho es: mas el que persevera al fin, este será salvo. Y me gusta esto porque es una de las frases en las cuales logro resumir todo este capítulo, ¿no? Porque, ¿qué conlleva el perseverar? El perseverar conlleva el estar atento, el velar, conlleva el no tentar al Eterno, conlleva el no tomarse a la ligera las cosas, conlleva tampoco el entrar en pánico, ¿no? Porque sabiendo que pues todas las circunstancias tienen que pasar, sino al contrario, el perseverar en ir superando esas emociones negativas y cada vez estar más preparados, porque es inevitable más bien que pasemos por estas circunstancias. Tenemos que pasar por estas circunstancias. Entonces, más como jóvenes creyentes, tenemos que estar totalmente conscientes que vamos a vivir esto, pero también saber que con todo este ejemplo que acabamos de ver, que también hay muchos más ejemplos en la escritura, nos va a servir a nosotros para estar preparados y estar listos para vivir tanto esta circunstancia que nos encontramos hoy en día viviendo, como también todas las circunstancias que poco a poco se van a ir entrando, que vamos a ir poco a poco viviendo, ¿no? Entonces, estemos preparados, perseveremos, porque solamente de esa forma nosotros vamos a ser salvos. Y bueno,
Les invitamos a que nos escriban sus comentarios acá abajo, que nos ayuden con un like para que este video le llegue a más jóvenes y puedan de igual manera estar preparados ante ese tipo de circunstancias. Y también, pues, si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, de igual manera en los comentarios lo pueden hacer. Nos estamos viendo, hasta la próxima.